Así que vamos a ver hoy un funeral y una boda. Vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. El tema hoy tengo que redimir muy bien el tiempo porque quisiera yo cubrir bien. Entonces, comencemos orando. Mi Dios, gracias te damos, Señor, por este día y gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, transforma nuestras vidas, nos da ejemplos, Señor, para seguir como es la vida de Abraham. Te ruego, Dios, que tú hables a nuestras vidas y dirijas, Dios, también con tu Santo Espíritu, este mensaje en nuestros corazones, Señor. Que seas tú, mi Dios, quien esté hablando en nuestras vidas y que, Padre, al escuchar este mensaje podamos darte la gloria a ti con nuestros labios, con nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, déjenme encuentro nomás el papelito donde vamos. Capítulo 23. Acabamos de estar viendo pruebas de la vida de Abraham. Hablábamos de esas pruebas, fue probado en el capítulo 21 por un conflicto familiar. Seguimos avanzando, llegamos a una prueba por parte de los vecinos. Luego vimos la gran prueba de Abraham en el capítulo 22, que es la prueba de parte de Dios, cuando le dice, ofréceme a tu hijo, y vemos cómo Dios, a través de esa prueba, lo que quería era el corazón de Abraham. Y llegamos entonces al siguiente capítulo, que es el capítulo 23, que es justamente el que vamos a ver hoy. Déjenme encuentro un papelito que quién sabe dónde lo metí. ¿Es ahí está. Nada más pensar en algo interesante. Fíjate, si avanzamos nosotros al capítulo 23, en este capítulo voy a tener que resumir algunas cosas. Vamos a ver grandes lecciones también de la vida de Abraham. Recordemos, cuando hacemos el repaso, que Abraham había sido llamado de Ur de los Caldeos y le había dicho Dios, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo te voy a dar una nueva tierra. Y llegó a esta tierra, anduvo por ella. ¿Y sabes cuánto poseyó a Abraham de esa tierra prometida? Sí, poseyó algo. Lo que vamos a ver en el capítulo 23, solo una tumba. Fue la única posesión, o sea, propiamente la respuesta de nada es correcta porque de la tierra no era su tierra. Vivió como extranjero en su tierra prometida. Pero lo único que él poseyó, adquirido, fue una tumba. Una tumba en la cual él sepultó a su amada esposa. Y leemos aquí en el capítulo 23, dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Obviamente la vida de Abraham pues se ve muy ligada siempre a la vida de Sara. Fue evidentemente una gran prueba para Abraham perder a su esposa. Y es válido, hemos hablado muchas veces, he escuchado yo gente que dice que no tiene uno que llorar no debemos de llorar por nuestros muertos. En 1 Tesalonicenses 4:13, cuando Pablo habla acerca de la futura venida de Cristo por nosotros, él no dice que no lloremos. Él dice, esto os escribo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y habla de la venida del Señor, dice, porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, la promesa de la resurrección no significa no llorar, significa que tenemos una esperanza que no nos hace entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Es claro que cuando uno pierde un ser amado, uno llore. Las despedidas son tristes. Hace poco se fue mi cuñado a Alemania y hubo mucha tristeza en mi esposa, en mis suegros. Mi suegra lloró, Héctor mismo lloraba y cuando dice que entraba para caminar por la casa porque va a estar un buen tiempo en Alemania y quizás no regrese en un par de años. Uno dice 2 años, pero causa tristeza. Aún así, una despedida también, cuando una persona, decimos, se nos adelanta, tenemos una esperanza certísima que le veremos nuevamente. Pero Abraham
Fíjate los verbos que aparecen aquí en el versículo 2 y el primero del 3. ¿Cuáles son? En el versículo 23 dice, hacer duelo. Segundo, llorarla. ¿Y qué hizo en tercer lugar? Se levantó. Así que el duelo es un sentimiento interno de dolor por la pérdida que en el creyente se recompensa con la esperanza del reencuentro eterno. Es una certeza real para todos aquellos que han muerto en el Señor. Fíjate, guarden su lugar y nada más leamos un pequeño pasaje en Isaías capítulo 57. La resurrección, algunos he escuchado yo que dicen, no, es que la resurrección es un concepto del Nuevo Testamento. No es así, o sea, en todo el Antiguo Testamento aparece constantemente. Isaías 57, versículos 1 y 2. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Un versículo no muy conocido, pero muy bonito también para pensar cuando hemos perdido un ser amado. Dice que Abraham lloró. El duelo es el sentimiento interno, llorar es la manifestación externa. Ahora, yo les he dicho, el judío es todavía, pero particularmente en el tiempo bíblico era bastante expresivo emocionalmente. Así que cuando lloraba un judío, nosotros vemos en la Biblia que se vestían de cilicio, una tela negra áspera, no era de nada más ponerte, pasar un tiempo de duelo, estar vestido de luto. Esa tela era una tela muy rasposa, incómoda, lastimaba. ¿Y qué hacían? Pues vemos que lloraban a grito, se echaban tierra hacia arriba, era la manera de mostrar ese duelo externo. Y a eso se refiere posiblemente Pablo cuando dice nosotros tenemos esperanza, hay una esperanza. Y si bien Abraham lloró, manifestó lo que estaba sucediendo en su corazón, esto no tiene nada que ver con machismos o tradiciones culturales. Recordemos que aún el mismo Señor Jesucristo lloró enfrente de una tumba. ¿Recuerdas? El versículo más conocido, ¿no? Que por muchos que dicen que ese es el que me gusta para escoger un canto cuando hay que decir un versículo, ¿no? Jesús lloró. Pero Él lloró, manifestó ese dolor. Lo que había en su corazón lo manifestó externamente. Pero hay algo también que Abraham hace y el versículo 3 lo dice. Se levantó de delante de su muerta. Porque la vida continúa. Y a pesar de ser Abraham ya un anciano, pues estamos hablando, ¿cuántos años podríamos calcular aquí? 130, 140, no saqué ahorita bien la cuenta, pero estamos hablando de un anciano avanzado en años. La vida continúa y a fin de cuentas hay que cumplir la vida. Pablo decía en un momento, yo estoy puesto en estrecho porque me gustaría ya partir y estar con el Señor en este mismo momento. Por cierto, ese versículo refuta el pensamiento de algunos, influenciados principalmente por los testigos de Jehová, del sueño del alma. Hay quienes llegan a pensar que cuando una persona muere, está dormida y no va a saber nada, está inconsciente hasta su resurrección. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la persona al morir pasa de forma consciente a la presencia del Señor. Y Pablo lo dice, mi anhelo es partir ya y estar con el Señor. Pero si el quedarme en la carne es para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo deseaba partir y estar con el Señor de manera presente y consciente. Pero deseaba estar presente en la tierra, ¿por qué? Porque sabía que era útil. Y también esto nos enseña, por ejemplo, yo he visto personas en que ya su anhelo es de partir de aquí de la tierra y están orando para que el Señor se los lleve. Reconozco que en muchas ocasiones es nuestra oración cuando vemos a una persona sufrir por una enfermedad y podemos orar por eso.
Pero recordemos que a fin de cuentas la vida es un don de Dios, que Él nos la dio y Él decide cuándo llevarnos a su presencia. Yo no puedo adelantar las cosas en ese sentido. O desear, podría llegar a desear, pero debo de reconocer dentro de todo esto que si Dios le permite la vida a una persona, me la está permitiendo a mí, se la está permitiendo a alguien que incluso puede estar sufriendo por su avanzada edad, es que Dios tiene un plan para esa persona. Fue por eso que podemos decir que Abraham hizo duelo, lloró, se levantó y basado en lo que vemos en adelante, la sepultó. Eso es posteriormente, viene, hace la compra de este terreno, hace un trato, dice versículo 12, nada más aquí dice, Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, que era básicamente un reino que poseía esa cueva, dice, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad. Ellos se la querían regalar, básicamente. Dice, tómalo de mí y sepultaré en ella, en esta cueva, a mi muerta. Y así fue entonces, versículo 19, después de esto, sepultó, y ese es el último verbo que vemos aquí para analizar, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela. En esa tumba, según leemos más adelante en Génesis 49, 6 personas fueron sepultadas. Génesis 49, 32 al 33. Ahí lo verían si gustan ustedes. Tenemos entonces un funeral, pero tenemos también una boda. De hecho, muchas veces nuestra vida se caracteriza por eso, ¿no? Los grandes eventos de la vida, nacimientos, bodas y funerales. Y cada uno de estos eventos como cristianos tiene grandes significados y esperanzas. Así que llegamos al capítulo 24 para entrar en la vida de un personaje que ya vimos un gran acto de fe en la vida de Isaac, cuando él voluntariamente también estuvo dispuesto a confiar en su padre al ser colocado en el altar. Un muchacho adolescente de entre 12 a 17 años que permitió ser atado por su padre y subido a ese altar, confió en su padre y por lo tanto confió en Dios. La vida de Isaac es una vida quizás un poco desconocida, porque resulta estar como un sándwich de dos famosos. ¿Quién es el padre de Isaac? Abraham. Conocemos a Abraham, conocemos grandes capítulos de su vida y tenemos al hijo de Isaac. ¿Recuerdas quién es el hijo de Isaac? Bueno, tuvo dos, pero particularmente el de la promesa, Jacob. La vida de Jacob, quien se le fue cambiado el nombre a Israel. Así que Isaac queda en medio de estos dos grandes personajes y de Isaac quizás no vemos muchos capítulos hablando de él, pero ¿qué recordamos de Isaac? Bueno, recordamos que fue el que subió al altar. Recordamos que fue aquel anciano también que fue engañado por su hijo Jacob para robar la primogenitura. Pero aunque quizás nos pareciera que no fuera muy importante su vida, yo más bien diría no es muy notoria, es importante también y vamos a sacar lecciones interesantes. Capítulo 24. Hoy tenemos mucho para leer, así que tengo que aprovechar bien mis tiempos. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, este criado, posiblemente Eleazar, haya sido el que Abraham en un momento pensaba que le heredaría. Es probable que sea él, pero realmente no sabemos con certeza quién es, no sabemos con certeza su nombre. Este criado, un hombre de confianza y evidentemente también había visto a Abraham, porque dice aquí que era el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Este criado había conocido a Abraham desde mucho tiempo y había sido influenciado por Abraham, por su vida. Y dice que Abraham le dijo, versículo 2 al final, pon ahora tu mano debajo de mi muslo.
Esto era un acto de un juramento. Y él pone su mano bajo su muslo y dice versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Vamos a analizar algunas cosas. Primero, ¿qué edad tenía en este momento Isaac? 40 años. No era un muchachito, tenía 40 años. Pero no había tomado esposa, muy probablemente también, ¿por qué? Porque se sometía a Abraham, su padre. Era tradición, si bien en esta época, de que los papás elegían las esposas de los hijos, y yo sé que muchos papás hoy quisiéramos empezar a hacer los tratos, ¿no?, para nuestros hijos, o poder intervenir y elegir, pero hoy en día es una elección de los hijos, de con quién se van a casar. Si bien es elección, jóvenes de ustedes, sean sabios y tomen en cuenta también la guía de sus padres. Yo creo que Isaac se sometió porque confió en su padre y porque confió en Dios al confiar en su padre. Isaac, con sus 40 años de edad, no había tomado esposa porque de ahí de la tierra, y fíjate las decisiones que dice aquí. Empieza a Abraham a colocar límites, y hoy en día la lucha es en contra de los límites. No le gusta a nadie le gustan los límites, y todo es rebelarnos en contra de las reglas. Pero estos límites colocados por Abraham eran límites para cuidar de su hijo. Primer límite, dice, de la tierra de Canaán, no. ¿Por qué no? El peligro de la idolatría era muy grande. Así que sabía que no tenía que elegir una esposa para su hijo, mayordomo. No debía elegir una esposa para su hijo de la tierra de Canaán. La voluntad de Dios en cuanto a la elección de pareja para nuestras vidas, hoy en día también he escuchado yo tengo mi opinión al respecto. Hay quienes piensan, difiero, pero no es doctrina fundamental, que Dios ha elegido mi media naranja y es la voluntad de Dios. Y si Dios no me la trae, o hay veces que llegan a pensar, me equivoqué, no era la voluntad de Dios para mi vida. Mira, yo no creo que Dios haya creado un hombre para una mujer, o sea, me refiero a que Dios haya escogido la pareja que tú vas a tener. De hecho, Dios lo sabe. Dios sabe a quién elegirás. Pero Dios nos ha dado la libertad de nosotros elegir. Porque, por ejemplo, en 1 Corintios 7, cuando habla ahí a las mujeres que habían enviudado y les manda Pablo a que vuelvan a adquirir un esposo, aquellas viudas jóvenes, les dice, la mujer casada está ligada por la ley. Estoy leyendo 1 Corintios 7, 39. Mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Y coloca después el límite, con tal de que sea en el Señor. Entonces, primer límite que coloca el Señor para nosotros en el matrimonio es en el Señor. Conocemos 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión con la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Es claro el límite que Dios coloca para nosotros. Así que, ¿quién decide o quién escoge la esposa? El esposo. Hablábamos ahí con los novios, ¿no? Hemos tenido algunas bodas y le decíamos a los novios, porque se ponen luego crítica las cosas a la hora de empezar a planear la boda y todo, y llegamos a una conclusión que decía mi esposa y algunas mujeres ahí planeando: lo único que el novio escoge es a la novia escoge todo lo más de la boda.
Así que con el novio contento esté con haber escogido a la novia. Y ya dejaban ahí que la mujer escogiera que como entraban, que bueno, todos los demás detalles, ¿verdad? Pero el elegir cómo elijo de acuerdo a los parámetros que Dios me da. Y el primer parámetro es en el Señor. Y eso lo sabía Abraham, si bien él no podemos decir era cristiano, no había conocido de Cristo, pero él sabía lo que implicaría que su hijo se casase con una de las mujeres de Canaán. El peligro de la idolatría era grande. Así que le dice al criado, dice versículo 3, no tomarás para mi hijo mujer de los cananeos. Entonces el segundo aspecto aquí es, ok, vas a ir a buscar de mi familia. El principio aquí para nosotros sería de dónde voy a obtener, de la familia de Dios. De la familia de Dios, sí. Pero de hecho, a veces puede haber un yugo desigual entre cristianos. Puede haberlo también. Cuando las metas son distintas. Hay muchas ocasiones en que las metas del hombre son muy distintas de las metas de la mujer. Ah, es cristiano, ya con eso. O si no, como dicen, lo evangelizaré. Y ahí están, yo tengo la esperanza de evangelizar a tal persona. Y empezamos ahí a inventar la doctrina de la solteriología para llegar a escoger a la esposa, ¿no? Y convertir a la esposa. Primer límite, no de la tierra de Canaán, no de aquellos que no conocen a Dios, no con un inconverso. Segundo, y es más bien una puerta abierta, de la familia de Dios, sí, ve con mi familia, pero puede ser ambiguo, nada más decir cristiano y punto, porque después dice el siervo, versículo 5, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Y qué le dice Abraham? No hagas ir a mi hijo allá. ¿Por qué no podía ir Isaac a la tierra de Taré, a la tierra donde había llamado también a Abraham Dios? Porque implicaba retroceder en el llamado. Muchas veces también nosotros tenemos que entender que puede haber un yugo desigual en el llamado. Si, jóvenes, si tú tienes tus ojos puestos en el Señor, fíjate también de poner tus ojos en una chica que tenga sus ojos puestos en el Señor. Chicas, lo mismo. No puedes pretender tú que vas a hacer que tu esposo se convierta, o si ya has convertido, que vas a hacer tú que tu esposo se comprometa. ¿Por qué? Dios en su gracia, claro, puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero es por su gracia, porque tengo que entender que finalmente el que pone el llamado es Dios, no yo. Nos hemos cansado muchas veces de llamar gente, hacen falta aquí hay áreas de servicio, tenemos que involucrarnos y darnos cuenta de que es difícil que la gente responda. No creas que es muy fácil también tú pensar que vas a hacer que tu pareja responda. ¿Cuál es la manera de hacerlo en aquellos casos que ya estamos en un matrimonio? Involúcrate tú. Involúcrate y pon ejemplo para que tu familia siga tus pisadas. Que te sigan. Porque eso es lo que dice aquí, no hagas ir a mi hijo allá, sea ella la que siga. De hecho, el llamado principal es a que la esposa siga al esposo, aunque en muchas ocasiones también la esposa deja un gran ejemplo para que el esposo se comprometa y siga, como dice Pablo, que aquellas mujeres que tienen esposos incrédulos los ganan por su conducta casta y respetuosa, logran hacer que su esposo se enamore no solamente de ella, sino también del Señor. Y bueno, dice versículo 6 al final, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es decir, ¿de qué sirve que sea creyente si no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios? Pero finalmente coloca aquí en versículos 7 y 8, dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló
y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Así que, ¿qué era lo que Abraham podía hacer? Encargar. En este caso, él no podía ya por su edad hacer este viaje y lo que hizo fue enviar a su siervo. Hasta cierto punto, yo no quiero tener una interpretación alegórica, pero sí puedo entender que encontramos ciertas similitudes para aplicarlas a nuestra vida. El siervo de Abraham era el mayordomo. Posiblemente, como lo he mencionado, se haya sido Eleazar. Pero encontramos de alguna forma la manera en que Dios obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. No que este siervo sea el Espíritu Santo, no lo es, pero parecería, hay algunas como similitudes, ¿ok? Nada más quiero hacer yo como este paralelo de similitudes. Este siervo, Abraham no le queda otra que colocar el asunto en manos del siervo. Padres, muchas veces no nos queda de otra de colocar el asunto de la elección de pareja de nuestros hijos en manos de Dios. Dios sabe con quién se casará. ¿Has orado por el matrimonio de tus hijos? ¿Por las futuras esposas, esposos? En algunas ocasiones, a veces he escuchado yo matrimonios desde que están embarazados ya están orando por el esposo, pues para qué adelantar las cosas. Pero hay que saber colocar las cosas en el lugar correcto y es en manos de Dios. Guía a tus hijos, intercede por Dios ante Dios, intercede por ellos ante Dios para que Dios les guíe en la elección correcta de la pareja. Coloca los principios, límites y valores para que puedan elegir a la mejor pareja. Es la decisión más importante que puede tomar un joven, elegir la pareja. Y bueno, fíjate cómo este siervo, versículo 9 dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos. Denme un segundo para ver algunas notas y hasta dónde tengo que leer. Voy a hacer la lectura. A lo mejor es un poco larga, pero vamos a hacer la lectura completa. Acompáñenme, por favor. Dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y fíjate cómo este hombre acude al Señor también siguiendo su ejemplo de cómo él había visto obrar a Abraham. Y ora, versículo 12, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció, antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la cual varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua en tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó a dar de beber, dijo:
también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Fíjate aquí nada más viendo algunas cosas, como el siervo de Abraham. Vamos a ver, hemos visto primero el ejemplo de Abraham como padre. En segundo lugar estamos viendo ahora el ejemplo del siervo como un instrumento. Este hombre fue leal a la palabra que había entregado a su amo. La manera de tomar las decisiones tan importantes como era la elección de la pareja de su amo, lo hizo obrando en base a la oración. La respuesta de Dios, ¿cómo fue? Rápida, satisfactoria y completa. Muchas veces Dios sencillamente no lo ves obrar porque no estás orando. Y hay muchas veces en que, como yo lo he dicho, Dios te responde sencillamente para darte a entender que Él está ahí al cuidado de tu vida. De hecho, les he contado yo, para mí, algunos mirando hacia el pasado han sido algunas experiencias en las cuales sencillamente Dios contestó únicamente para mostrarnos que ahí estaba. Ya les he contado algunas experiencias de esas que para mí son claves. Las galletas de Marcos Plasencia, algunos se acordarán de esa historia. Estábamos en el Instituto Bíblico. Les contaba yo que era un año en el cual estuve en un cuarto bien crítico económicamente, no teníamos para compartir para nada. De hecho, cuando era nuestro miércoles de compartir, cuando invitábamos al misionero, todos los cuartos compraban que galletitas y demás. Nosotros guardábamos los panes del comedor, guardábamos las naranjas y hacíamos sándwiches de naranja, metíamos los gajos de naranja dentro del pan y eso era lo que compartíamos, porque no teníamos para comprar. En una ocasión entro yo al cuarto y veo allá en un rincón, me puse a hacer mi devocional y de pronto volteo el rincón y estaba un abrigo y alcanzo a ver que salen 2 pies debajo del abrigo. Entonces ya me asomo y pues ahí estaba mi amigo Marcos Plasencia de rodillas ahí en la esquina. Mi amigo Marcos siempre ha sido criticado porque no aparenta ser muy espiritual. Karateca, golpeaba gente. No ponía decían algunos, es que cómo pones en práctica el que te pega en una mejilla, pone en la otra. No, mi versículo lema decía el karateca es más bienaventurados dar que recibir. Así que ese era su versículo lema. Y ahí lo tenía yo de rodillas en la esquina. Terminé de hacer mi devocional y él seguía orando. Ya se levanta y le pregunto yo intrigado, pues, ¿qué te pasó? ¿Por qué orabas así, o sea, con tanto tiempo, pues? Me dice, me volteé a ver y me dice, estaba orando por unas galletas. Bueno, no pasaron 30 segundos en que tocaron la puerta y uno que se dedicaba a vender galletas, oigan, me sobró un paquete que está abierto, ¿no lo quieren? Voltea a él, me mira y dice, ¿ya ves? O sea, para mí, uno diría, es una tontería orar por galletas. Pero muchas veces no vemos a Dios obrar porque no oramos. Dice aquí que este hombre estaba maravillado, pues así me quedaba yo también, estaba el siervo de Abraham maravillado por la respuesta del Señor. ¿Has permitido tú que el Señor te maraville con la respuesta de una oración? Ora a Dios. Pero es una tontería orar por eso. Ora a Dios por eso. No, hay que orar nada más por cosas importantes. ¿Cómo voy a molestar yo al Señor orando por unas galletas? Una de las cosas grandiosas del Instituto Bíblico era que veías comúnmente jóvenes orando por un cepillo de dientes, por pasta de dientes, orando por cosas que uno jamás se imaginara que podía llegar a orar. Ora a Dios por esas cosas pequeñas, aun cuando te parezcan cosas insignificantes, que probablemente Dios las use para mostrarte, aquí estoy.
cuidando de ti. Y luego cuando llegan esos grandes problemas y oras y no ves respuesta, sabes que Dios está al tanto. Sabes que Dios quizás no responde porque su voluntad es mejor que la que tú quieres. Y aprendes a confiar. Ora a Dios en las pequeñas cosas y verás cómo Dios está presente en esas cosas grandes, como era la elección de la pareja. Fíjate que este hombre obró en base a la oración. La oración lo dejó, o la respuesta a la oración lo dejó maravillado. Él buscó en el lugar indicado según su entendimiento. No fue a la plaza donde encontraría a los jóvenes disfrutando. ¿Y qué hacen los jóvenes en las plazas? Trabajando seguramente, ¿no? ¿Qué encuentras en jóvenes trabajadores en las plazas? Uno pensaría, no, ahí encuentras a los ociosos. Así que fue al lugar correcto. ¿A dónde? A la fuente de agua. ¿Quién iría a la fuente de agua? Una joven, que sería una joven hacendosa. Así que estaba observando estas coincidencias, o como dicen algunos, las diosidencias. Justo llegaba Rebeca a cumplir el pedido de oración. Y justo era de la familia de Abraham. Así fue que este hombre priorizó lo espiritual a lo físico. Versículo 33, mira su oración. Bueno, aquí versículo 33 dice, a ver, sí, le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que he dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. O sea, le dijo aquí Labán, habla. Entonces, primero era lo espiritual. Y representó a la persona de su amo. En todo esto, nada más voy a leer aquí, porque el capítulo todavía es largo. Habla con ella, versículo 23 hasta el versículo 25. Leo el versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Y dice, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Él no sabía dónde vivían. Y dice que la doncella corrió e hizo saber en la casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el hermano, no el padre, era el hermano de Rebeca, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente, los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estáis fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y bueno, aquí está el resto de la historia también de cómo le cuenta a Abraham, le cuenta el siervo acerca de Abraham, de Isaac, y a qué venía. El mensaje era, venía a buscar esposa. Ahora, vemos entonces el ejemplo, vimos el de Abraham, vimos el de siervo, veamos el ejemplo de Rebeca como mujer de Dios. En la punta, aquí lo tenemos como una gran H. La H de la mujer. Son 5 características de esta mujer, todos empiezan con H. Primero, una mujer honorable, porque dice, porque al darle honor a su cuerpo, es decir, que recibió los brazaletes y todo, fue honrar a la persona. El siervo honró a esta mujer. Era una mujer, a pesar de que recibió honra, era una mujer humilde. ¿Por qué? Ofreció su ayuda a un desconocido que llevaba un mes de camino y no sé si en ese mes se había bañado, y hoy en día vemos a uno que no se bañó y ya todos se quieren apartar de él. Sencillamente ofreció ayuda a un desconocido que la necesitaba. No tenía otra intención que eso. Honorable, humilde, hacendosa, porque estaba acostumbrada al trabajo familiar, estaba acostumbrada a hacerlo, dice que se dio prisa a hacer esto. Hospedadora,
porque ofreció su casa como un lugar de hospedaje y era una mujer hermosa. Dice que tenía su parecer era bella, pero más allá de sus facciones estéticas reflejaba la belleza de un corazón de acuerdo a Dios. En sus decisiones, esas son sus características, pero en sus decisiones mostró que tenía pureza, había sido preparada por Dios. Dice ahí el versículo 16 que la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, la cual varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, dice. Había mantenido una vida pura, sencilla, tenía poder de decisión, nadie la obligó a casarse. De hecho, en la parte que no hemos leído aún ahí, dice que cuando le contaron todo eso, le dijeron, no, deja que se quede aquí unos días más para despedirla, y el siervo le dice, no, es que tengo que partir ya a mi amo. Y le permitieron que ella decidiera, y ella dijo, iré. Dice versículo 49, en cuanto a esto que estoy mencionando. Dice, pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo has dicho Jehová. Y cuando el criado de Abraham oyó las palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Así que mostró él, Dios mostró y guió todo esto, ¿no? Fue una guía de parte de Dios en cada uno de esos aspectos. Hay algunas cosas más que podríamos analizar en cuanto a esto, pero me gustaría saltarme, aquí vamos a ver nada más unos versículos más, versículo 58, porque el tiempo, como les digo, ha avanzado rápido. Dice versículo 58, llamaron entonces a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí. Entonces dejaron ir a Rebeca con su hermana, a Rebeca su hermana, y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Aquí vemos algunas cosas interesantes de cómo esto parece un paralelo en cuanto a lo que es el elegir esposa para Isaac, en cuanto a lo que está haciendo hoy el Espíritu Santo mientras está eligiendo, escogiendo y preparando la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia, nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, justicia y juicio a las personas para que puedan llegar a ser parte de la iglesia. Nos ha preparado. Y así como esta mujer, Rebeca, quien se guardó en pureza, debemos nosotros también guardarnos, porque Dios está preparando a la iglesia para presentarla como una esposa pura, sin mancha, a Cristo. La esposa decidió creer. ¿Había visto la esposa al que sería su marido? No. ¿Cómo podía ella saber de la riqueza de su marido? Por solamente un anticipo que traía el siervo. Hoy el anticipo es justamente el Espíritu Santo que nos llena de bendiciones, pero hemos decidido por fe salir en pos de quién será el esposo, de Cristo, a quien no hemos visto, quien está esperando. Y dice el versículo 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. El pozo que había colocado este nombre, ¿recuerdas? ¿Qué significa este nombre? El Roy, aquel que sabe tu necesidad,
que ve por ti, que vela por ti. Agar había puesto este nombre. Es el Dios, la característica, el nombre de Dios que muestra cómo Él cuida tus necesidades. Él sabe de qué tienes necesidad. ¿Tienes necesidad de una esposa? Él sabe que tienes necesidad. Él es el viviente, el que ve tu necesidad. Y dice que venía Isaac de ese lugar, del pozo que se llamaba el pozo del Roy, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, tenemos aquí un encuentro romántico de película. Dice, alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Se cruzaron las miradas. Descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo a Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Tenemos aquí finalmente este cuadro, el cuadro romántico del capítulo, la boda. Como Isaac es un ejemplo también. Ya vimos el ejemplo de Abraham, el ejemplo del criado, el ejemplo de Rebeca, el ejemplo de Isaac. Podríamos haber visto algunas cosas de Labán que me salté por tiempo, pero el ejemplo de Isaac como hombre que espera en Dios. Por cierto, todo esto, el bosquejo está ahí en el apunte para que quien lo quiera, ahí lo teníamos disponible. En primer lugar, ¿qué hacía Isaac? Esperó. Esperó en la voluntad de Dios. Esperó, tenía 40 años, esperó tiempo, pero salió también, dice que salía y estaba ¿qué? Meditando. Era un hombre que evidentemente buscaba la respuesta de Dios. Esperaba y reconocía que el siervo traería, confiando en la voluntad de Dios, la respuesta. Miraba, ¿y qué fue lo que miró Isaac en Rebeca? Lo único que pudo ver de ella, ¿qué era? No, porque cubrió su cara. Solo podía ver sus ojos. Los ojos que son el espejo del alma, no el cuerpo. ¿Qué miró en Rebeca? Miró sus ojos, miró su alma. Y dice que él quedó enamorada de él. Sabía que era la persona que Dios tenía para él, porque vio cómo Dios abrió puertas. Como les decía yo no creo que Dios predestine una persona para otra, pero puedes ver cómo Dios obra y te da la persona que Él tiene para ti, confiando en Él. Finalmente, tomó la decisión y la acción del matrimonio, y aquí aparece la palabra la amó, en consecuencia de la buena voluntad de Dios. Él la amó. Bueno, hoy podemos aprender de Isaac algunas características en cuanto a la decisión de pareja, pero en general, en las decisiones importantes y las no tan importantes de nuestra vida, llevarlas a Dios. Él escucha, Él cuida de ti, Él cuida tu alma, Él sabe, Él es el viviente que nos ve. Y ¿sabes? Como les he dicho varias veces, muchas veces Dios está más dispuesto a responder que nosotros a orar. Permite que Él se manifieste en tu vida, que te deje maravillado a través de la respuesta a la oración. Acude a Él en cosas grandes y en cosas pequeñas. Vamos a terminar orando. Dios nuestro, gracias Padre. Gracias Dios porque tú muestras tu plan y tu voluntad para nosotros. Gracias Dios porque sabemos que tú eres el Roy, que tú eres el viviente, que ve nuestra necesidad y que aún ve aquellas cosas que quizás no sean necesidad, pero tú quieres manifestarte en nuestras vidas para mostrarte que tú eres real. En muchas ocasiones en nuestra vida, mi Dios,
hemos acudido a ti pidiendo, Señor, muéstrate. Quiero, mi Dios, que mi fe se fortalezca, que mi fe se fortalezca al verte obrar. Y hoy, mi Dios, aprendo esta lección, cómo la oración, cómo acudir a ti, fortalece la fe. Hablamos contigo, Señor, orando. Tú nos hablas, mi Dios, con tu palabra. Y estas dos cosas son fundamentos de nuestra fe. Hoy hemos respondido ya en el pasado a creer en ti, a saber que tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Y hoy, mi Dios, también queremos responder a ese llamado que nos haces a venir a ti, a orar a ti, para verte obrar. Doy gracias, mi Dios, porque no nos queda otra que reconocer que tú tienes cuidado de cada detalle de nuestra vida. Y esto, mi Dios, nos llena de fe, nos llena de confianza y de esperanza. Gracias, Dios, porque Abraham mostró fe en ti. Gracias porque Isaac mostró fe en ti. Y hoy tenemos esto como baluartes de nuestra fe. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén.